Bienvenidos de nuevo a nuestro episodio número 3, La Junta Directiva, un podcast donde desmantelamos la burocracia y hablamos de negocios con la corbata en el bolsillo. Hoy tenemos un tema muy interesante que está relacionado con el bienestar versus el retorno financiero que esto puede generar. Y para tratar este tema tenemos un equipo extraordinario que nos acompaña como siempre, Rita Coelho, María Virginia Batista, César Mora y nuestra invitada especial, por primera vez tenemos una invitada especial, Verónica Serrano, psicólogo clínico con experiencia en el área organizacional. Bienvenida, Verónica. Contento de Puedo que estés aquí. decir, hola, bienvenida, gracias. Claro, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Encantada, de verdad que para mí es un honor y gracias por invitarme. Qué bueno, bueno, es un placer también para nosotros que eres parte de este equipo y que nos acompañamos en esta maravillosa experiencia de cultivarlos y de ir a los sistemas para contribuir y elevar el nivel, porque es parte de nuestro propósito, de elevar el nivel de las organizaciones, ¿no? Entonces hoy tenemos este tema que es muy interesante, que habla del bienestar y vamos a ubicarnos un poquito en ese contexto de lo que es el bienestar, porque creo que es importantísimo reconocer que ya el bienestar no es un elemento así como opcional, sino que se ha vuelto una parte central de la estrategia dentro de las organizaciones. Y si lo vemos así, entonces reconocemos que contribuye al equilibrio de los sistemas, que contribuye a la creatividad, al logro de los objetivos, a la resiliencia, al trabajo en equipo. Y reconociendo esto como las virtudes que tiene, hoy me gustaría que tuviésemos una conversación para ir como desagregando un poquito, ajá, ¿cómo se come esto? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que Maru quiere decir con bienestar y un aspecto fundamental e importante como central de la estrategia, ¿no? Entonces, me gustaría que en principio discutiéramos un poco qué es para ustedes esto del bienestar. Cuando una empresa se diseña un programa que está orientado a cultivar este espacio, ¿cómo lo ven? ¿Como un gasto? ¿Como una inversión? ¿Pudiéramos comenzar por allí? ¿Qué piensan? A ver, compartan. Bueno, creo que para muchas personas se convierte como en un gasto, ¿no? En un gasto hasta de tiempo, porque normalmente están como preocupados con otras actividades, con otras urgencias, con otras funciones bueno, que tienen que atender, otras ocupaciones de alguna manera, y entonces amerita tiempo y amerita pues una dedicación importante, además del dinero. Ujú. Sí, yo creo que es un gasto si no lo aprovechamos. Si lo vemos de manera estratégica, pues pasa a ser una inversión que yo como empresario, yo como emprendedor, pues buscaría pues un retorno, que es un poco lo que, como has titulado este podcast, es decir, en qué medida debo yo a lo mejor transmitir bienestar o debo generar a lo mejor formación dentro del equipo de trabajo, y de qué forma eso se va a ver retribuido financieramente, económicamente, que son dos cosas diferentes, pero de qué forma yo voy a ver eso retribuido. Yo creo que es importante para mí como emprendedor. Sin embargo, como dije al inicio, si yo no lo aprovecho, pues pasa a ser un gasto, pasa a algo que no le estoy viendo pues ningún sentido, ¿no? Y ahí sí no le vemos ese retorno, ¿no? Así lo veo yo. Ujú. Sí, sí, y adicional a lo que tú estás diciendo, se transforma también en un gasto cuando no se entiende que los resultados, a lo mejor de las políticas o las estrategias que están asociadas al bienestar, muchas veces no se ven a corto plazo, ¿no? Entonces, cuando no se entiende eso, se tienden a desesperar por obtener resultados ya. Entonces, no, gastamos ese dinero y no le vemos, como dice, el queso a la tostada. Entonces, también ahí pudiera representar, va a ser visto más como un gasto que como una inversión, pero hay que entender que son estrategias que no tienen resultados inmediatos muchas veces, ¿no? Sí, así es. Creo que incluso ahí pudiéramos hablar de sostenibilidad. Qué importante que cuando hablamos de bienestar, esto se ha incorporado casi como una variable estratégica dentro de la empresa, ¿no? Que se le dé el peso, también el presupuesto requerido y todo como el trabajo que va detrás de poder saber que esto va relacionado con los grandes objetivos de la empresa, ¿sí? Al ser sostenible nos garantiza que esto no sea como un programa particular o una serie de actividades que en algún momento específico pueden generar emociones positivas en la gente, que esté contenta, alegre, sino que realmente forme parte de esa propuesta de valor o de esa oferta en general de servicio que estamos ofreciendo tanto al mercado como a nuestros trabajadores y colaboradores internos. Sí, sí, Wow. sí. Mira, en línea de lo que les escucho, fíjate que se me viene a la mente con lo que me dices, Rita.
En algún momento yo hice un trabajo donde hacíamos un análisis comparativo de un ejercicio económico con otro ejercicio económico, y estamos hablando de ejercicio económico 12 meses, Mm. 12 meses para evaluar esa información financiera y ver cuál había sido el balance de un programa de adiestramiento y capacitación y el impacto que había tenido en la rentabilidad de la empresa. Entonces, tomaste en cuenta una variable bien importante, el tiempo, ¿no? No es algo a corto plazo, medible a muy corto plazo, medible más bien a mediano plazo, de manera que luego lo puedas comparar. ¿Y qué tanto te apropias de eso dentro del sistema organizacional, de ese espacio en el que cultivas el bienestar desde las distintas perspectivas que vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Excelente. Entonces, bueno, en función de esto, me gustaría que pudiéramos entonces conversar un poco de cuán importante es que la empresa venda a lo interno de ella ese compromiso que se Mm. tiene con el bienestar, que hablemos un poco de eso, ¿no? Hay con ejemplos puntuales, con cosas que hayamos visto. No sé, Vero, tú que estás en este mundo, compártenos. Bueno, creo que es bastante importante porque pues todos tenemos que hablar el mismo idioma, ¿no? Si no hablamos el mismo idioma, pues estamos como, bueno, como en un baile, todos bailando ritmos distintos. Ujú, La Sí. idea es esa, que todos hablemos el mismo idioma, que vayamos hacia la misma línea. Villa hablaba mucho de estas actividades que podían ser aisladas, pero cuando estas actividades empiezan a responder a una planificación, empiezan a responder a una ruta, pudiera hablarse de una ruta, a una estrategia en general, y todos entendemos esa ruta, entonces el camino va a ser mucho más sencillo. Vamos a tener aliados y no vamos a tener enemigos en el proceso. Gente que se ve con frecuencia, ¿no? Personas o colaboradores que quieren sabotear algunas iniciativas. Entonces, este riesgo se va a ver un poco más disminuido. Creo que es necesario que todos se hablen el mismo idioma y que comulguen con con los mismos principios, con la misma filosofía de la empresa en pro del bienestar de todos. Así. sí, fíjate que quería también, Gigi, para reforzar, que hay una cosa que el cliente se da cuenta de ese compromiso Sí. o de esa actitud que tiene la persona que le está atendiendo, que está de cara al cliente. Entonces, fíjate el impacto que tiene en cuanto a lo que significa ese retorno del dinero, la experiencia del cliente, ¿no? Aquí hablando de marketing y ustedes que son unos duros en esta área, vincular esta pregunta con eso, ¿no? Se va a ver reflejado ese bienestar incluso cuando la persona va a atender al cliente, ¿sí? Sí. Sí, sin duda. Si yo estoy contento, estoy como más abierto quizás a Transmites. tratar bien a otras personas, ¿no? Correcto. Si yo estoy mal dentro de mi trabajo, a lo mejor si soy muy profesional, puedo hacer como en algunas cadenas de muy conocidas, transnacionales de comida rápida, que puedes tener un dolor de cabeza y tienes que estar con una sonrisa, ¿no? Eso es Ujú, así. ujú. Pero yendo por lo que tú planteas, sin duda alguna, si yo estoy bien, transmito ese bienestar. ¿Sí? Yo creo que es muy difícil que tú estés bien y muestres lo opuesto, ¿no? O sea, creo que es más fácil sentirse mal y mostrar lo opuesto que sentirse bien y mostrar lo opuesto. Si tú estás bien, te vas a mostrar chévere. ¿Sí? Si estás mal, a lo mejor hay ciertas políticas, ciertas cosas que te condicionan y bueno, usted se siente bien porque se siente bien y punto. El cliente no le interesa que usted esté mal, porque efectivamente yo como cliente, si alguien me atiende con una sonrisa, me atiende de mejor manera, yo me voy a sentir pues mucho mejor y es más fácil quizás que pueda yo incluso pues si lo queremos ver en venta que se vea concretado pues en una venta. ¿Sí? Claro. Ujú. Sí, ¿verdad? Sí, Sí, yo creo Psicológicamente totalmente, sí, que ¿verdad? totalmente, claro que sí. Claro, sí, 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 claro. Sí, además que termina siendo algo genuino, o sea, cuando la estrategia es sincera, o sea, cuando realmente el líder o los líderes de la organización plantean esto como una forma de que el trabajador se sienta realmente bien, ¿sí? Esto no es forzado, no es que es una regla o está en el, no sé, los manuales o el protocolo, tienes que sonreír, sino que tú estás bien, ¿sí? Y si no estás bien, también eso está permitido y Ujú. está de alguna forma acompañado el trabajador cuando en sus momentos que él tiene, por ejemplo, algún dolor, no solo físico, si dolores se le llama en general a cualquier cosa o situación que en el momento te esté afectando, tú tengas la capacidad de ir a tu líder o a tu supervisor y decirle, en este momento no me siento bien y no pasa nada. Sí, esa es la política real, donde más allá de que tú cumplas una función, porque así lo indica tu manual, lo estás haciendo con la actitud que requiere desde tu propio bienestar. Y por eso, bueno, hay cantidad de cosas que vamos a hablar a lo largo del podcast que nos van a permitir saber de cómo nosotros podemos abordar esto de manera natural y que forme parte de esa estrategia y no solamente de una acción específica, ¿no? ujú. Correcto. Me encanta. Lo real se siente, ¿verdad? Lo Sí, se real se siente. siente. Eso es lo Ujú. que tenemos que... Bien, fíjate, Tal cual. César.
Me gustaría que me dijeras, ya que tú eres un planificador Exacto. estratégico, eso, este, me gustaría que nos mostraras qué indicadores adicionales pueden haber para medir que una empresa se esté descuidando un poco en el bienestar de los colaboradores. Porque fíjate, hay uno que es muy sencillo, que lo utilizamos nosotros y que, bueno, ¿cómo está la rotación del personal en esta Ujú, empresa? ¿No? ujú. Entonces, bueno, mira, este mes han salido 30, 40 personas, 5, 10, dependiendo del tamaño de la organización, ese número va a ser proporcionalmente significativo o no. ¿Qué otros indicadores crees tú que puedan haber? Sí, fíjate, Cuéntame. yo antes de hablar de los indicadores creo que es muy importante porque el hecho de que haya indicadores es porque está alineada dentro de una estrategia y como tú lo decías desde el punto de vista de planificación, creo que es importante verlo quizás dentro del balance scorecard en la parte de que está más ligada quizás a la persona, que es la parte de aprendizaje y crecimiento. Entonces podemos buscar quizás allí algunos indicadores, el número de formaciones que de repente haya hecho la persona, incluso esas mediciones que hacen algunas organizaciones de autoevaluar o evaluar el personal cada X tiempo, cómo te has visto supervisado, cómo te has sentido, cómo te sientes tú haciendo tus actividades. Sí, que en el fondo pudiéramos hablar, si lo vemos desde el punto de vista de marketing, pudiera ser ese NPS, que es como evaluar esos niveles de satisfacción del cliente, Ujú. bueno, trasladarlo a niveles de satisfacción del cliente interno, como Ujú. está muy de moda Del ahora diciéndolo colaborador. por allí, ¿sí? Pero creo que son indicadores que vayan en función de eso, el nivel de satisfacción que pueda tener con las actividades que está haciendo, el hecho de repente, algo importante, que se siente identificado con lo que se está haciendo, con la estrategia. Yo creo que eso es algo que también genera mucho sentido de pertenencia. Cuando yo sea lo que sea, el rol que yo tenga dentro de la organización, yo me vea reflejado con mi granito de arena, con un pequeño indicador, con alguna pequeña tarea dentro de todo el conglomerado estratégico. Digo, epa, yo de todo eso que se va a lograr allá, yo soy parte fundamental. Entonces son cosas que creo que se pueden ir midiendo a lo interno, ¿no? Esa satisfacción en esas vías, que pudiéramos decir, en esas aristas. Excelente. Sí, y muy relacionado también con los altos fines, hablando de Ujú, del Balance Scorecard, por ejemplo, si partimos desde la misión y la visión, que ahí ya se vea reflejado que para la empresa es clave el bienestar. ujú, Imagínate qué bonito que desde abajo luego esas perspectivas de aprendizaje, de crecimiento, todo pueda ir concatenado hasta llegar de qué forma esto está apalancando mis objetivos superiores. ujú. Entonces, va más aún relacionado con la planeación estratégica. Claro, sí, que Sí. va incluso desde la filosofía de la gestión, así como cuando uno habla de responsabilidad social empresarial, que no son acciones aisladas, sino que es una forma de gestionar, ¿no? Entonces el bienestar también es una forma de gestionar y termina formando parte de la cultura, ¿no? De la organización. A mí me encanta lo que dicen y me sorprende porque digo eso hace poco, ¿no? Pero también creo que hay indicadores como el cumplimiento del uniforme, como la puntualidad en el trabajo, si llego temprano o de repente si me quedo un tiempo más en el trabajo y me quedo de buena manera, ¿no? Como con buena actitud, bueno, o sea, es necesario que me quede un tiempito más para resolver tal situación, etcétera, ¿no? Sí. Los reposos también creo que es importante, ¿no? Reposos o permisos. Si estoy Ujú. pidiendo constantemente permiso, los permisos médicos o reposos médicos, creo que también son indicadores Si no que quieres estar en pudieran tu trabajo y funcionar, está ¿no? pasando algo. Exacto, Ujú. exactamente. Creo que eso también. Y como hablaba Maru hace rato, que también el cliente entiende y conecta también con ese bienestar que se refleja con la fidelidad del cliente. O sea, si el cliente permanece constantemente con la empresa o se conecta con la persona que lo atiende o con el servicio que le está dando la empresa, bueno, creo que también es muestra de lo que tú estabas hablando, ¿no? Es congruente con ese bienestar que está siendo bien atendido, que está Ujú. cubierto de alguna forma y que se transmite en ese mensaje de la atención. Sí, Ujú. sabes que recuerdo algo, en algún momento en una empresa estábamos viendo el mapa de procesos y para una de las personas fue muy gratificante decir, "Ah, ahí estoy yo". Claro, Es lo que decía, sí, claro, César. claro, claro. Y de lo que dices, yo, Vero, me encanta, hay una parte que yo valoro mucho, ¿no? Con mucha responsabilidad digo esto, entiendo que hay jornadas laborales, que eso se respeta, que el tiempo del colaborador se respeta, pero también entiendo que a veces es necesario esa milla adicional, esa milla más que de pronto implica que, ¿será que nos podemos quedar un rato más para poder terminar esta tarea, ¿no? Y ahí también tú puedes medir un poco qué tan bien me estoy sintiendo, que tengo tantas ganas de que la cosa se termine y que podamos entregar, ¿no? Sí. Con Claro. reservas digo esto, pero creo que
Lo hablo incluso desde mi propia experiencia. Yo cuando Claro. estoy bien, cuando estoy emocionada, cuando estoy feliz, entonces, ¿sabe? No importa si nos lleva más tiempo, si se prolonga, pero es que yo lo que quiero es que lo logremos, ¿sí? Entonces, a mí me parece esto muy interesante. Ujú. Quiero ahora contarles una experiencia que fue muy interesante en el equipo Movistar, en nosotros, porque esto es una empresa que tuvo una situación compleja y, bueno, tuvo que hacer una reducción en su escala salarial, ¿no? Y esto es un movimiento fuerte. De verdad que Sí, cuando yo escucho esto digo, wow, o sea, si se tocó eso, la cosa va a ser compleja, ¿no? Entonces nos invitaron a presentar como un programa de motivación, esa era la palabra que utilizaban, ¿no? Y nosotros decíamos, wow, o sea, qué difícil esto de motivar desde ese espacio, porque, ajá, ¿cómo vamos a hacer para motivar algo que va a mover las finanzas personales de cada uno? O claro. sea, esto sí que está complejo, ¿no? Mm, Sí, Entonces, ¿recuerdan ese sí, caso? claro, claro. Claro, claro. No, Interesantísimo, ¿verdad? totalmente. Wow, sí. nosotros, ¿y qué hacemos? O sea, bueno, compártanme un poquito la experiencia con respecto de esto, fíjense. Bueno, salieron muy contentos todos, ¿no? Para otras empresas. No, no, bueno, eso es una situación muy delicada, ¿sí? Porque si bien es cierto, mm, sí se estaba reduciendo el salario, se estaba quizás buscando por otros lados compensar eso, pero pues nada, el riesgo de que la gente estuviese descontenta y desmotivada, pues era grandísimo, ¿sí? Quizás lo que hacíamos nosotros ahí un poquito estilo Alcacelser, que en el momento como que suavizar un poquito el golpe, pero el golpe va a llegar al momento cuando va a cobrar y Cuidados paliativos. claro, totalmente. Eso es súper difícil. De hecho, fue súper incómodo, pues, ¿no? Sí, Es Claro. difícil. Sí, sí, porque sí, muchas veces, bueno, decimos, no, el dinero no es lo único, ¿no? No es lo más importante. Trabajé Pero, gratis, ah, trabajé gratis. exacto. Pero también estamos en un contexto país en el que, pues, obviamente las personas, Claro. eso es su principal foco de interés, ¿no? Y eso no quiere decir que las otras estrategias, las otras políticas no vayan a ser importantes, ¿no? Por supuesto que sí lo son, pero ya sabemos que si te van a tocar eso, o sea, que es como el talón de Aquiles ahorita en estos momentos, ¿no? Sobre todo Claro. en una economía como la nuestra. Entonces hay que saberlo gestionar muy bien, porque al final ahí termina estando incluido estrategias de gestión de conflictos, estrategias de negociación, estrategias de comunicación, porque también tú tienes que saber cómo le vas a dar la noticia a los empleados. Mira, no, te voy a pagar menos, pero queremos que estés contento. No, eso ya va, eso es sagrado, ¿no? Entonces hay que saberlo manejar muy bien. sí, sí, no, y que es una noticia que es expansiva, que va a tocar otras perspectivas como la familia, Claro. ¿sí? Ahí Vero Claro. nos puede ayudar un poco, ¿verdad? Sí, creo Ujú. que me llama la atención que se haya tomado una decisión como esa, así como a lo mejor estoy segurísima que lo pensaron muchísimo y todo, ¿no? Pero que los buscaron a ustedes después de tomar la decisión, en Sí, lugar de antes. sí, Mira, Ya, estamos la decisión ya estaba pensando, tomada. ya estaba tomada. Entonces, bueno, esa toma de decisiones, como decía Rita, y la resolución de conflictos es importante como analizarlo antes, ¿no? Pero además, Rita decía algo importantísimo con respecto al tema de finanzas y a la parte económica, ¿no? Y César refuerza diciendo trabaja gratis. Pero es que la vida no solamente es economía, sí es importante, pero digamos que existe una herramienta que a mí me gusta mucho usar como para medir un poquito el nivel de satisfacción en cada área de la vida. Y es una herramienta que se llama la rueda de la vida. Son 8 campos en la rueda de la vida y hablamos del área laboral y académica, que están ambos en un solo campo, el entorno físico, que el entorno físico no solamente puede ser mi casa, puede ser la oficina, puede ser dónde está ubicada la empresa, es diferentísimo una empresa que esté ubicada al frente de un parque a una empresa que esté ubicada al lado de una zona de bajos recursos Claro. o en pleno centro de la ciudad. Es completamente diferente y eso te genera un impacto en la gente, por supuesto, y en el nivel de satisfacción. También tenemos las relaciones sociales o las amistades y cómo eso también se debería medir dentro de la empresa. El área de la salud, que es importantísimo, recordando que salud no solamente es ausencia de enfermedad. El área de finanzas, que está allí, por supuesto, crecimiento personal y espiritualidad. El área de la familia, que algunas veces no lo tomamos muy en cuenta y el área
se sorprenderán, de ocio y recreación o ocio y diversión. Qué importante. Es tan importante como el área de finanzas. Y recuerdo mucho cuando estudiaba esta rueda que mi mamá decía, me acordé mucho cuando mi mamá me decía de chiquita, el ocio es el papá de todos los vicios, Verónica, ponte las pilas y tal, nada de eso, nada de ocio. Y uno todo el tiempo estuvo como mentalizado a la Ujú. actividad, a la productividad, a que tengo que estudiar, a que el dinero, etcétera. Y resulta que necesitamos ocio y diversión para descansar, para estar tranquilos, para a lo mejor aquietar un poquito esa mente que bueno, que sobrepiensa demasiado para muchas cosas y que también argumenta ese estrés laboral, esos conflictos en el trabajo. Entonces, cuando a uno le explica esta rueda de la vida a la gente y sobre todo a las empresas, comprenden que el bienestar incluye todas estas áreas del ser Ujú. humano y que no solamente el área económica debería ser como la necesaria y la importante, que yo también puedo aportar una estrategia o una actividad sencilla y pequeña para elevar ese nivel de satisfacción de ese trabajador o de ese colaborador en alguna de esas áreas. Y eso es bastante Sí. gratificante y obtienes unos resultados muy buenos. Qué bien, Vero, gracias. Fíjate que también para mostrar un poco la otra cara de la moneda, en este ejemplo en particular, recordar que, mira, financieramente a veces no es sencillo, ¿no? Hay sistemas en los que puede significar vivir o morir y la reducción de la estructura a nivel de costo sea súper necesaria para poder sostener en el tiempo. Entonces también comprendo que estas decisiones seguramente que no fueron tomadas a priorísticamente, sin haber analizado bien cuál era la ruta, ¿no? Pero es importante mencionarlo, ¿no? Muchas veces las estructuras tienen esa, mire, o vivimos o morimos, o sea, Ujú, porque tenemos que ajustarnos, achicar costos, lo cual significa todos hacer un sacrificio también, ¿no? Entonces, Ujú. es considerar también esa perspectiva, pero bien, eso va a tocar todos esos espacios que hoy tú nos describes en esa rueda de la vida tan correcto. bonita, porque bien, la familia se va a ver afectada Ujú. seguramente, la Claro, diversión Ujú. seguramente, ¿sabes? Ir a comer, salir a pasear, Ujú. comernos un heladito, se va a ver claro. mitigado quizás, cambia la rutina, ya no será toda la semana, será cada 15 días o una vez al mes, pero tienen esa onda expansiva, ¿no? Aunque las finanzas no son únicas, pues va a tener ese toque, ¿no? Perdón, Maru, hablabas de algo y recuerdo otra vez lo de trabaja gratis. Eh, si el trabajo cubre esas necesidades, porque el dinero, ¿para qué? ¿No? Para cubrir la parte académica, para Ujú, cubrir la ujú, alimentación, que está contemplado en la parte de salud, Mm. para cubrir pues a mi familia, que está contemplada en la parte familiar, para de repente, bueno, yo quiero un viaje o su diversión, etcétera. Entonces, si ese trabajo cubre el resto de las áreas, a lo mejor no necesitamos la remuneración en líquido, como dicen, ¿no? Sino que ya estoy cumpliendo con lo que realmente necesito y me siento completamente Mm. satisfecha. ¿Sí? ¿Así sí trabajarías gratis? Sí, sí tengo cubiertas todas mis necesidades, sí. Sí, claro. sí, sí, sí. De hecho, en cierta forma, bueno, con la universidad trabajamos en cierta forma medio gratis, ¿sí? Sí, sí. Pero, y lo hacemos, bueno, con gusto, pero porque, concha, le tenemos cubiertas las necesidades, si no sería Ah, sumamente difícil. Claro, Entonces, o Sí. sea, sí, pero creo que lo económico, al menos en lo laboral, sí pesa bastante. No es lo único, evidentemente, está el salario emocional y por supuesto que eso es correcto. importantísimo. importante, sí. Yo si me gano, no sé, $3.000 y me están ofreciendo otro lado 3.500, a lo mejor me quedo aquí porque aquí me siento más cómodo y dejo esos $500 más, pero si me ofrecen 10.000, entonces uno dice ahí como, epa, son 7.000 más, ¿será que sí lo dejo? ¿Será que sí, sí me explico? O sea, sí, sí influye, Ujú. ¿ok? No es Claro, lo más claro que influye. importante, pero bueno, está siempre ahí presente y creo que hemos sido, no sé si mal educados en ese esquema mental, pero está allí presente, ¿sí? Sí, y otra Claro. cosa también muy importante son los límites, ¿no? Ujú. Dicen a veces en los programas conceptos como felicacia, ¿sí? Que te Ujú. buscan promover la felicidad del trabajador y de la empresa en general, pero con eficacia empresarial. Ellos mantienen el foco más que en los beneficios, en los límites, porque el beneficio, dicen, alivia el síntoma, ¿sí? Pero el límite es el que Mm, trabaja la estructura. Límites como cuáles, bueno, yo sé que yo respeto tu bienestar porque sé cuál es tu rol,
y sé hasta dónde va tu rol, si protejo ese nivel de responsabilidad desde tu rol, protejo cosas como tu horario de trabajo. Incluso recuerdo una experiencia de una empresa que trabajadores de esos que están así muy motivados, que quieren tener horario adicional, no, yo me quedo hasta las 8, no es permitido. Ni siquiera es permitido porque están cuidando Muy bien. precisamente tu salud mental. Qué bien, Ese es qué el bien. el real cuidado que tienes con ese trabajador. Tranquilo, termina hoy, descansa y mañana vuelves con toda esa motivación. ¿Sí? Y también el límite emocional que haya involucrado en eso, en situaciones complejas, en conflictos organizacionales, y eso pesa mucho. O sea, cuando tú estás en un trabajo, independientemente del beneficio que Claro. recibas, pero que se respetan tus límites en tu jornada, en lo que tiene que ver con tus capacidades y con tus responsabilidades, eso tiene bastante valor. Sí, creo que es como una compensación, tenemos Ujú. que balancear. Qué Qué bonito, bonito. Ujú, ¿verdad? un equilibrio. Sí, Ujú, muy bien. Chévere eso. A ver, ujú. Rita, que te tengo una pregunta especial, Rita. Ay, carajo. Voy contigo. Si tú tuvieras que crear una propuesta de valor para los colaboradores que ponga de frente el bienestar, ¿cuál sería ese mensaje que enviarías? Bueno, fíjate que engloba un poco lo que ya hemos comentado desde el principio, ¿no? Está el tema del equilibrio, ¿no? O sea, hay que darle el mensaje al trabajador que ese trabajo le va a permitir crecer profesionalmente, pero que también toma en cuenta tu crecimiento personal y también de repente va a respetar tu espacio de vida, porque el tema de la familia, por ejemplo. Ujú. Hay mucha gente que a veces hasta toma o no un trabajo dependiendo de cuánto le permite estar o no con su familia, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que el mensaje tiene que se dirija, tiene que, digamos que estructurarse de manera que el trabajador se dé cuenta que todos esos elementos de la rueda de la vida que nos comentaba Verónica, están cubiertos de alguna manera, ¿no? O sea, vas a tener un salario, sí, pero vas a tener también otros elementos que te van a permitir tener una vida equilibrada, porque al final uno eso es lo que está buscando, ¿no? Tener equilibrio en su vida, ¿no? Y son muchos factores los que hacen que tú tengas una vida equilibrada, que no es nada más la remuneración. Qué bueno, excelente. Así es, Rita. Fíjate que también en ánimos de realzar, como comenzamos hoy en esta conversación, un gasto, una inversión, bueno, es que el bienestar puede ser muy costoso porque invertir en ese programa, pero yo estoy segura que hay formas de bajo costo, como la que hoy Rita nos dice, de que ya lo hemos conversado, comunicar a los colaboradores, pero de pronto pudiéramos ahorita ver cuáles pueden ser esas estrategias de bajo costo que nos pueden funcionar y que cultivan el bienestar. Yo siempre hablo de una que me parece súper interesante porque es, em, a ver, una amiga que tiene su equipo y ella llega con un chocolatito, ¿sí? Para cada uno. Y en estos días conversábamos, y yo le decía, ¿y qué tal si llegamos con ese chocolatito y en ese chocolatito anexamos una notita que diga cuál es la oportunidad de mejora que tiene ese Claro. colaborador o eso que tú has visto que bueno, que puede complementar? Entonces, a lo mejor ese colaborador no está presentando bien el reporte semanal y le dejo una notica que diga, estoy segura que este mes vas a hacer el mejor reporte del mes. O sea, entonces, bueno, maravilloso, ¿no? Y a lo mejor, ay, pero qué sencillo eso. Sí, pero qué bonito, porque a lo mejor eso cultiva el compromiso. Yo, ay, César quiere que yo lo presente bien y yo lo quiero presentar bien y me motivo desde ese espacio, ¿no? Entonces, ¿cuáles han visto ustedes que pueden ser formas sencillas, económicas, prácticas, que podemos aplicar en los sistemas que nos funcionen? Mira, yo creo que la más económica es transmitir cariño, o sea, el agradecimiento, decirle a alguien de manera sincera y no en el discurso, que eso usualmente se hace en discursos, y todos ustedes son valiosos y esto no fuese nada sin ustedes, que es cierto, pero muchas veces se dice como cliché. Yo creo que sea más bien en lo cotidiano. Verónica hace un trabajo de decirle, coño, Vero, de verdad que muchas gracias por el apoyo que me diste hoy. Eso, yo creo que Reforzamiento cuando, Solo positivo. reforzamiento. cuando, cuando uno dice eso, la gente se siente bien. Se siente bien. Y creo que es algo que muchas veces se descuida, la palmadita en la espalda, cónchale, qué bueno, genial, mira, me salvaste de esta hoy, gracias. Sí, porque eso pasa, eso no pasa en el día a día. Solidaridad, Ujú. Claro, en exacto. el día a día, Empatía. exactamente. Empatía. Entonces, yo creo que es Ujú. transmitir eso, porque si uno se llena la boca diciendo que somos una familia, lo cual yo estoy un pelo en contra de ese término, porque en la familia uno realmente no es una familia, no vende eso por venderlo, pero eso es otro cuento de otro podcast. Pero si vendemos eso de que somos una familia, coño, la familia se debe tratar con cariño. Sí, Ujú. yo creo que tiene que haber cariño. Por muy mal que me caiga mi hermano, mi hermana, mi papá me regañó tal, siempre hay cariño de por medio. Entonces creo que eso se tiene que ver reflejado y yo creo que eso es súper económico. ¿Sí? Aparte,
enriquece a la persona que da ese cariño también, ¿no? Yo creo que uno se siente también bien cuando uno pues dice esas cosas positivas. Creo Correcto. que eso es Sí. así, pues. Así es. Sí, yo creo que también que el aprendizaje. He visto en las empresas que muchos trabajadores se sienten motivados, quizás no tienen tan buenos sueldos, pero saben que están ahí en un proceso de formación y creciendo en la Ujú. medida en que aprenden. Y puede no ser tan costoso si se tienen estrategias adecuadas, ¿no? Que haya esa sensación de que estás creciendo. De Muy acuerdo. bien, muy bien. Sí. Sí, por favor, adelante. Adelante, No, Betty. creo que el tener como metas claras, ¿no? O sea, el que el colaborador o el trabajador Ujú. sepa para dónde va. Ujú. Estamos aquí. Entonces, en un mes vamos a lograr que tú aprendas o logres tales cosas. Estas aspiraciones de ascensos, de subir de nivel, a mí me parece que son Sí, muy valiosas, que también son refuerzos, ¿no? Ujú. Y de verdad que rescato muchísimo el cariño, el afecto, la empatía, cooperación. la camaradería, ¿no? Creo que el buscar espacios y momentos dentro de la jornada laboral en donde se puedan promover experiencias entre los trabajadores o entre los colaboradores, eso nutre muchísimo las relaciones de amistad y las relaciones entre todos ellos. Y eso fortalece el equipo y es necesario. Es Ujú, necesario, sí, Sí. ujú. sí, total, total. Yo Ujú, agregaría el dar un lugar a través de escuchar, Ujú. de lo que me vienes a decir me importa. Ujú. Sí. Eso cultiva mucho el bienestar porque me siento parte, ¿sabes? Oye, a mí me ha sorprendido cuando he hecho uno por uno, le decimos, ¿no? Ujú. Esa conversación de uno a uno para ver qué es lo que el otro trae, ¿no? Un poco para ver dónde están las dolencias, pero ujú, también para incluso ver la perspectiva del otro e incluso Ujú. ideas, espacios de creatividad. Esto a mí me parece interesante porque creo que cultiva el bienestar también, ¿no? Sí. Bueno, fíjense, hay una parte bien interesante que quiero que abordemos y es esto en la línea de establecer los límites importantes que Vigi nos mostró tan bonito. Hay un activo que es interesantísimo, que es la memoria institucional, ¿no? Y Sí. cuando un colaborador se va de un sistema por estrés, oye, ahí estamos perdiendo una curva de aprendizaje Ujú. importante, ¿no? Y si pudiéramos medir a nivel de costos lo que esto representa, Ujú. yo creo que estaríamos más conscientes de la importancia de cultivar el bienestar, porque a fin de cuentas, cuando alguien se va por estrés, por descontento, por situaciones de conflicto, ese costo termina siendo muy alto, ¿no? Y les quiero contar rápido una experiencia en una empresa. em, Se fue una persona, hubo que hacer una contratación, hubo un espacio como de conciencia de que ya una persona no era suficiente, entonces se contrataron dos. Pero bueno, el costo de esta curva de aprendizaje, más o menos en promedio, fueron unos 6 meses multiplicado por $600 por cada uno. Ujú. Entonces, si multiplicamos cuánto da, y Casi, Claro. casi. ahí rapidito tenemos un costo que podemos sacar y a lo mejor podemos utilizar estrategias económicas de bienestar o también programas un poco más estructurados Ujú. y a lo mejor son más económicos, ¿no? Sí, así Sí. es. Hablando de economía, pero a fin de cuentas, tú no sabes cuán expansivo puede ser cultivar este espacio. Incluso Ujú. puede ser un espacio en el que tú después digas, wow, crecí más de lo que esperaba, ¿sí? Sí. Entonces, tener esa conciencia yo creo que es bien importante y que va a tener un impacto significativo en las finanzas. Muy bien. Bien, vamos con esta pregunta un poco ya para cerrar. Pido a ustedes que me den la consideración que ustedes tengan con respecto a este tema de bienestar y productividad. O sea, ¿qué terminamos afirmando? ¿Es un espacio significativo, importante, no lo es tanto? Saben, yo he conseguido líderes que hablan pragmáticos de esto. A fin de cuentas, nos miden es por los resultados, ¿no? Ujú. Y tocaste todo un tema, la felicacia, Ujú. como algo bien interesante, porque no quiero que que quede aquí, que ay, rosadito todo y tratarte bien, ¿no? Y los Ujú. resultados Sí. son importantes también, porque a través de eso es que vamos a entonces a poder crecer, ¿no? Entonces, en ese contexto, cuéntenme un poco para cerrar este podcast y dejarle algo a nuestra audiencia, agregarle ese valor más de lo que ya hemos conversado. Bueno, yo quisiera como agregar un poquito que a lo mejor la cultura laboral se ha
enfocado muchísimo en todo lo que es la eficacia, ¿no? La productividad, el esfuerzo, como si me costara. Entonces hay una cultura de que, bueno, ya llegó el lunes, ay, el lunes, qué pereza el lunes, ¿no? Entonces, eh, creo que es necesario que nosotros empecemos a modificar un poco esa cultura, ¿no? Desde nuestro propio nicho, desde nuestra propia empresa, desde nuestra casita, para que ese trabajo no se convierta en ese peso, en qué horrible va a iniciar la semana, sino que sea una parte bonita de nuestra vida, porque así debería ser. Cuando en el trabajo no me va bien, empiezan una serie de complicaciones. De hecho, no conversamos del síndrome de burnout, por ejemplo, del estrés laboral, que es conocido, de cuál es la cantidad de personas que están pidiendo, por ejemplo, reposos, porque hay complicaciones, porque hay agotamiento, porque hay conflictos, porque hay hostigamiento dentro del trabajo, y cómo impacta de sobremanera esa cultura o esos síntomas, digamos, o ese cuadro psicoemocional que puede estar afectando a ese trabajador. Entonces, siempre he pensado que si nosotros podemos construir espacios laborales más sanos, Ujú. de bienestar, creo que podemos cambiar el mundo. Sí, sí. Creo que esa es la idea, ¿no? Que de verdad la gente vaya a trabajar con entusiasmo, con alegría, que se sientan identificados en donde están. A lo mejor no es el trabajo de mis sueños, pero si viene mi jefe César y me dice, Verónica, lo estás haciendo maravilloso, qué genial, mira, te veo potencial aquí, vamos, tú puedes, vamos a nutrirte con esta formación, etcétera. A lo mejor yo consigo mi espacio y mi propósito de vida, ¿no? Que eso es parte bueno, es una cultura japonesa que se llama el Ikigai, pero eso es parte que nos lleva, un camino que nos lleva a la felicidad. Y si Ujú. alguien no está buscando la felicidad, bueno, pues que nos empiece a decir lo Sí, contrario, pero creo que todos lo Hago un estamos comentario aquí. buscando. Que lo comente. Haz tu comentario porque ya va. Sí. exacto. Pero, todos estamos buscando eso y los invito a que desde sus espacios, más que buscar el tema económico, más que buscar el tema financiero, entendamos que el tema de las finanzas es una herramienta para buscar esa felicidad que todos queremos. Así que Sí, bueno. sí, Vero, y fíjate una cosa, que cuando hay turbulencia en una organización, lo primero que se recorta son programas de capacitación, Mm. programas de bienestar, es lo primero que se mutila, porque es que, ok, yo comprendo, pero sin embargo, a lo mejor estás mutilando lo que te va a ayudar a crecer, ¿sí? Que es lo que estás describiendo tú, ¿bien? Exacto. Sí, Ok. yo diría que esto es un tema que hay que tomarse en serio, que Sí. parte del líder, sino es que, y que no son simplemente ideas locas, aisladas, como conclusión particular, ¿no? Sí creo que al tomárselo en serio también tienes que buscar gente que sepa de esto. No es sacarse una estrategia del bolsillo. De verdad que esto requiere indicadores, formación, estrategia. En el caso de Monster, nosotros hemos venido desarrollando a lo largo de los años que tenemos juntos programas de Felicacia, en donde tenemos indicadores puntuales para nosotros ir más allá de, tenemos que saber cómo medirlo, cómo se sabe, por ejemplo, Ujú. cómo diferenciamos que un trabajador esté simplemente en un ataque de histeria Ujú. positiva, con un poco, por ejemplo, de dopamina, ¿sí? O no sé, endorfinas, que en ese momento se estén desarrollando y esté haciendo un trabajo así, pero que eso no sea sostenible, o que se me haga adicto a ese tipo de estímulos Correcto. que no me conviene como trabajador, sino que yo requiero hacer un plan más sostenido donde, no sé, más bien mantenga el nivel de cortisol, por decirlo más bajito, ¿sí? Y que trabaje más bien otro tipo de hormonas. Entonces ahí es donde entran profesionales de distintas áreas. En equipo, en nuestro caso, que trabajan con nosotros en Mostar, nuestra gran aliada Vero, que siempre está dentro de estos programas que hacemos y que trabajamos para lograr medir esas cosas. Tenemos también el caso de neurólogos que trabajan con nosotros en la parte de neuromarketing, pero que también en esta sección nos ayudan mucho para poder definir, identificar, bueno, cuáles son esos aspectos del cerebro que tenemos que tener presentes para Correcto. cuando hacemos estrategias de este tipo. Entonces, aquí es un equipo multidisciplinario que con conciencia, bien informada y luego entonces apoyo de datos, de criterio, de una visión adecuada, pues podemos lograr esos objetivos de bienestar, no solo de mis trabajadores, sino de la empresa en general. Reseñas, Correcto. exacto. Ujú. Y yo nada más Importante. quiero agregar que además de eso que está diciendo Maravina, que es muy importante de no improvisar y de buscar a gente que sepa para asesorar, otro elemento importantísimo es el seguimiento, ¿no? O sea, para que realmente tú puedas tener
resultados de tus estrategias de bienestar, pues tiene que haber un seguimiento. O sea, no hiciste una capacitación por hacerla y más nunca se supo si esa capacitación Tuvo sirvió, si resultados, tuvo exacto. resultados, si fue útil. O sea, el seguimiento es fundamental. Y bueno, y como lo decía al principio, saber que es un camino que se construye y que posiblemente yo no voy a ver los resultados mañana, pero Ujú. seguramente sí se van a ir viendo progresivamente. Bueno, Así mira, es. yo creo que sí se pueden ver los resultados mañana si yo los tengo muy claro. Por Bueno, ejemplo, en sí, el caso de venta, algo muy operativo, yo puedo ver los resultados de una vez, ¿sí? A lo mejor necesito, Maru es la parte tecnológica y necesito que aprenda un programa, aprende ese programa y ya se ve el resultado de una vez. Pero desde el punto de vista estratégico, sin duda, ujú, eso es el largo plazo y hay que medirlo así un poco como decías tú en su momento, ¿no? Este año que se hizo, cuál es el impacto que tiene, o sea, ver en qué aristas también yo invertí en la capacitación y cuál es el impacto Claro. pues que eso va teniendo. Si no, pues, como lo dijimos al inicio, se queda en el papel y es cuando decimos muchas veces que pasa con todo en la consultoría, no, esto no me sirvió. mm, Sí, no, aquí vino gente a hacerme un programa y chévere, la gente salió contenta, pero no me sirvió, claro, pero si no hubo seguimiento, como dice Rita, pues la cosa queda en el papel y pues Ujú. no tiene ningún sentido. Sí, César, Así así sabes es. que recuerdo una vez utilizamos un speed de ventas y esa Ujú, fue una tarea inmediata, ¿no? Se ujú, aplicó un ujú, día y ese día la cobranza estuvo mejor claro, mm, con el speed de ventas que había claro, diseñado César. Entonces tú claro. dices, cónchale, qué Hay cosas que interesante, ¿no? si uno sabe que hay que tocar, y Ujú, ojo, el efecto, hay cosas que son a largo plazo, ujú. ¿sí? Claro. Yo no voy a hacer que por un curso se cambie la cultura de la organización, no lo voy a hacer. Y eso Claro. claro, se ve en el futuro, sin duda, pero cosas como esta, que muchas veces son operativas, si yo las logro detectar y sé qué es lo que tengo que hacer, se puede ver el impacto, se puede ver el impacto de una vez. Así Sí, es. y el eslabón que trae Rita, el del seguimiento, porque el del mm, seguimiento es el que Ujú, va a ir a verificar, a ujú, validar, exactamente. Clave, clave. funcionó, cuánto funcionó, en qué porcentaje, en qué medida lo estás aplicando. Una característica de nuestras formaciones, y lo decimos, es hacemos cosas para que sean aplicables Claro, de una después. vez. mm, Y entonces por eso lo hacemos experiencial, que la gente practique, que lo haga, que estén ahí, que estemos en ese, Así es. y es un eslabón bien interesante el que Rita nos rescató Importante. hoy, que mm, gracias por ujú, eso, Rita. Pero quería decir algo más. Sí, que además que todo es personalizado, todo es para la empresa. O sea, Ujú. tenemos que ver que no necesariamente vamos a irnos a Google o a la inteligencia artificial a buscar una estrategia para aumentar tal cosa. No. O sea, tenemos que, rescato mucho lo que decía el equipo. Hay un equipo interdisciplinario, hay un equipo y gente que está formada para evaluar, para diagnosticar y para desarrollar las estrategias más apropiadas para cada empresa, para cada persona, para cada colaborador, para cada jefe, para cada líder, para cada nicho. Entonces, creo que eso es necesario que también lo veamos, porque en una cultura donde estamos desde la inmediatez, que queremos nada inmediato, busco la estrategia, la copio, la pego, la aplico y a los 2 días quiero el Sí, resultado. Entonces, allí estamos haciendo todo mal. Sí, no Todo estamos mal, haciendo un daño. Sí, 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 todo sí. así mal. es. Entonces, bueno, creo que es necesario que pongamos ojo y prestar una especial atención a esa estrategia, a ese diagnóstico, a esa evaluación y, por supuesto, a ese seguimiento. así es. Sí. Bueno, sí, yo también con mucha propiedad les digo que el bienestar es un beneficio, pero también es un KPI y que si el líder no está justificando bien ese costo es porque no está midiendo bien el vínculo que tiene ese costo con la productividad, ¿no? Entonces me atrevería a dar esa afirmación. De verdad que pues súper agradecida con esta audiencia, Rita, María Virginia, César y nuestra invitada especial, Gracias. Vero. Muy agradecida de que estén aquí. Creo que ha sido nos hemos cultivado con esta conversación y eso es lo interesante de este espacio y a nuestra audiencia sin corbatas, pues agradecido, ¿verdad? De que nos escuchen Sí. y bueno, esperamos sus observaciones, como Sus siempre. comentarios. Exactamente. Muchísimas gracias y bueno, Gracias. que tengan Gracias a feliz ti. Gracias. noche. Chévere. Gracias. Chao, Gracias. saludos. Ay, qué bien. Corten.